Las interacciones físicas, formas de transferencia de la energía. Introducción. La energía es el potencial o capacidad que poseen los actores físicos o partículas físicas para influenciarse mutuamente cambiando sus propiedades, a la vez que dicho poder físico, sea inercial o interactivo, se transforma en sus diferentes formas y paralelamente se transmiten entre dichas partículas físicas, propagándose por el espacio tanto libremente, partículas de energía cinética pura o bosones de interacción como fotones y gravitones, como encasillándose confinadamente, bosones nucleares, así como transformándose instantáneamente, bosones de Higgs virtuales, o bien tales energías están vinculadas a la propia materia según pares de partículas materiales, a las que da tal potencial interactivo, energías inerciales por movimiento relativo entre pares de partículas y energías potenciales interactivas fuente móvil en campos interactivos en los fermiones. La inestabilidad local o global del universo, como estado del mismo durante toda su historia, le da carácter dinámico, dualidad, inestabilidad, estabilidad, y en este sentido, y la forma de evolucionar la regulan las leyes físicas. En el aspecto interactivo del universo, dichas formas de evolucionar tienen un lado energético, según el cual la energía no se almacena estacionariamente en los cuerpos, sino que se transfiere en el tiempo y en el espacio entre todos los rincones del universo, otorgándole carácter dinámico, fenomenología, carácter legislativo o cósmico, cosmicidad, y de unicidad al conjunto del universo, energía inercial y energía potencial interactiva de todo con todo, que junto al carácter finito, punto de vista tangible, del mismo le conceden consecuentemente la naturaleza física de ser aislado interactivamente en un mismo escenario de fondo, espacio, tiempo, mismo origen y misma historia universal dentro de la misma estructura totalitaria del mismo, dentro de un infinito continuo, vacío y sin poder interactivo en sí. Solamente existen interacciones entre las partes del universo desarrolladas por las formas de transferencia de la energía, tanto continuas como no continuas o cuánticas. En este capítulo veremos los modos o formas de transferencia energéticos continuos del trabajo físico, el calor y las ondas, así como los modos no continuos o cuánticos de la radiación, radiación de bosones de interacción, radiación libre de fotones y gravitones, gluones y debilones confinados nuclearmente, y el gran bosón creador de partículas o bosón de Higgs de fluctuación electromagnética de gran interés en cosmología, la partícula creadora original puntual o bosón de Higgs de fluctuación gravitacional desde la nada, partículas virtuales puntuales e instantáneas por su gran inestabilidad y máxima simplicidad, creadoras de partículas y consecuentemente de sus masas. Todo esto se verá en las láminas 22, 22.1, 23, 24 del presente capítulo F. Las formas de transferencia de la energía. Lámina 22. Formas de transferencias de energía. Intermaterial continua. En el ámbito puntual de la distancia mínima de Planck se tienen colisiones Compton-elásticos, sin producción de bosones de interacción, fermiones contra fermiones neutros o neutrinos y bosones de interacción como gravitones y fotones. Son transmisiones cuánticas, partícula individual a partícula individual,
y decaimientos intrínsecos con producción de neutrinos. En el ámbito nuclear, fuerte o débil, los pares de partículas cargadas oscilan protón-protón vecinalmente u orbitan protón-electrón en neutrones, con absorción-emisión instantánea de bosones confinados, gluones o debilones. En el ámbito cortical, sea atómico, molecular o reticular, los electrones saltan cuánticamente entre orbitales mientras orbitan alrededor del núcleo atómico, orbitales cuantizados por la inercia ondulatoria y confinados por la interacción eléctrica, desprendiéndose o absorbiéndose fotones libres. Se van del átomo o vienen al átomo. Fuera de estos ámbitos microscópicos y cuantizados, las partículas se mueven de forma continua en el espacio-tiempo, campo interactivo, sea gravitatorio, eléctrico, magnético, conservando la energía mecánica en las propias partículas materiales, sin absorber ni ceder fotones o gravitones, por inercia e interacción entre pares de partículas, por movimiento relativo o por campo interactivo. Tenemos que la variación de energía mecánica en estos fenómenos continuos es cero, es decir, se conserva. Variación de energía mecánica igual a cero. Para distancias mayores del ámbito atómico, molecular y para colisiones Compton al mínimo ámbito puntual de Planck. Son procesos elásticos. La energía extrínseca, energía cinética, energías potenciales de interacción, es decir, la energía mecánica, suma de energía cinética y potenciales de interacción, siendo la energía potencial de interacción la suma de la energía gravitatoria y la energía eléctrica, pues esta energía mecánica permanece entre pares de partículas materiales en el espacio-tiempo, en cada posición instante, y con sus propiedades fundamentales de la masa, la carga y la velocidad. Existen tres mecanismos de transmisión de energía entre partículas y sistemas de partículas, cuerpos físicos materiales y haces de radiación, intercontenidas tales mecanismos. El concepto original de transmisión de energía en el espacio-tiempo continuo es el de trabajo físico W. Cada partícula física, material o radiactiva, tiene dos grandes papeles. Es una dualidad. Cada partícula física es una fuente de interacción y a la vez paciente afectada o móvil. Papeles recíprocos, como sabemos. El móvil recorre el espacio vacío de partículas, en su caso, sin colisionar con partículas materiales, o colisiones Compton, ni absorciones ni emisiones de partículas energéticas, que a diferencia de la nada, este vacío está estructurado potencialmente por la prolongación de las fuentes, es decir, en los campos interactivos. Dualidad campo-fuente. Espacio dotado de interaccionabilidad potencial y su centro corpuscular interactivo. Sin embargo, el campo de la partícula móvil no afecta a la misma, no se autoafecta. Su campo interior, debido a sí misma, es nulo. Modelo de la pompa de jabón, ya visto. El trío de campos en su interior, justo por donde pasa la partícula fuente, es ajeno y debido a las fuentes restantes del universo, siendo la campo gravitatorio total suma de campos gravitatorios de cada partícula fuente ajena. Campo eléctrico total suma de campos eléctricos de todas las partículas ajenas. Campo magnético suma de todos los campos magnéticos de cada partícula ajena del universo, en cada punto del espacio por donde pasa la partícula móvil. Vacío tangiblemente,
espacio vacío está vacío tangiblemente, pero dotado de campos potenciales interaccionalmente hablando. Pero la nada no tiene ni contenido tangible ni interaccional, salvo la ley tangible interactiva o campo inercial de High previo. En todos los puntos del espacio se tiene un campo inercial potencial uniforme, por tanto sin fuentes, y constante, por tanto sin ondas de propagación. Y tal campo es potencial inercial V inercial igual a energía partido por masa, y de valor uniforme y constante igual a C cuadrado, ley de Einstein, donde la relación entre la energía de toda partícula física surgida o toda energía interactiva surgida, aspecto interactivo, entre la masa equivalente, aspecto inercial, es C cuadrado, es decir, 9 por 10 elevado a 16 julios por kilogramo, es decir, a cada kilogramo de masa de toda índole le corresponde coexistente y copresentemente esa cifra en julio, y viceversa, esa cifra de energía de toda índole le corresponde 1 kilogramo de masa. Es el campo inercial de High. Cuando una partícula móvil afectada, M', cruza el espacio dotado de campo gravitatorio debido a una fuente puntual VG o a un sistema de fuente VG total, tal pareja dual, partícula-fuente, varía su energía potencial gravitatoria, de modo que el trabajo del campo gravitatorio es igual a la masa del móvil M' multiplicado por la diferencia de potencial gravitatorio inicial menos final, de orden inverso o inicial menos final, denominado trabajo físico del campo gravitatorio, WG. Análogamente, varía su energía potencial eléctrica, de modo que el trabajo eléctrico es igual a la carga Q' eléctrica del móvil multiplicado por la diferencia del potencial eléctrico inicial menos final, de orden inverso o inicial menos final, denominado trabajo físico del campo eléctrico, WE. Mientras el campo gravitatorio es radial, acumulativo, negativo, potencial gravitatorio negativo, el campo eléctrico es también radial, pero efectivo. Campo eléctrico puede ser negativo, positivo o nulo, según la carga eléctrica de las fuentes. Finalmente, el campo magnético B no aporta potenciales, ya que es un campo circular, cuya fuerza magnética, de Lorentz, es siempre perpendicular a la velocidad del móvil, y por lo tanto, el trabajo del campo magnético siempre es cero. Solo aporta cambio en la dirección, es decir, aceleraciones centrípetas, no aporta aceleración tangencial, no varían los módulos de las velocidades ni las energías cinéticas. Cuando el móvil cruza el espacio dotado de campos escalares de potenciales energéticos, la energía potencial total es tanto por las dos naturalezas interactivas como por todas las restantes fuentes del universo. El campo de potencial de energía total es igual a la masa prima del móvil por el potencial gravitatorio total de todas las fuentes más la carga Q' del móvil por el potencial total eléctrico en ese punto, siendo M' Q' la masa efectiva relativista interactiva del cuerpo y Q' la carga efectiva de tal cuerpo, dos propiedades de las partículas y los sistemas que son independientes, con cierta complementariedad, y por lo tanto las interacciones gravito-inerciales y las electromagnéticas no se pueden unificar.
Son propiedades complementarias pero muy diferentes. Dicha energía potencial interactiva, E sub pt, varía a costa de variar su energía inercial extrínseca, conocida como energía cinética E sub c, con su expresión clásica para bajas velocidades y su expresión relativista para cualquier velocidad desde 0 a la velocidad de la luz. El trabajo total, W total, es por tanto, trabajo total es igual al trabajo del campo gravitatorio más el trabajo del campo eléctrico. Y todo ello es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, conociéndose como el teorema o ley del trabajo y de la energía cinética, antiguamente la ley de las fuerzas vivas. Con el trabajo total de todas las fuerzas, de todas las naturalezas, eléctrica y gravitatoria, y debido a todas las fuentes universales y de la energía cinética extrínseca en el espacio-tiempo masa, su variación, cuya expresión energía cinética puede ser energía cinética igual, clásicamente, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En estas circunstancias clásicas la masa no varía, es una constante de la partícula móvil. Sin embargo, las velocidades sí varían, incluso bruscamente. En general, en la expresión relativista, la energía cinética es igual a la masa relativista, dependiendo de la velocidad, menos la masa en reposo, todo ello multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta masa varía grandísimamente a altas velocidades, pero al revés, complementariamente, ahora la velocidad no varía bruscamente, se tiene un límite en la velocidad de la luz. Comportamientos complementarios a bajas y altas velocidades, en física clásica y en física relativista. La masa de reposo y la masa relativista son las indicadas. El segundo mecanismo de transmisión de energía es el calor, que es una transferencia entre sistemas de partículas por colisiones multitudinarias con trabajos individuales en todas las direcciones radiales y caóticamente, pero siempre desde las partículas de mayor energía cinética o cantidad de movimiento y las de menor energía cinética y cantidad de movimiento. En términos termodinámicos, para sistemas partículas, el calor es un modo de transmisión de energía desde los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura, por multitudinarias colisiones y trabajos individuales multitudinarios y muy numerosos, desde partículas rápidas a partículas lentas, hasta llegar a la igualdad de temperatura y de velocidades, cuando cesa la transmisión de calor, llegándose al denominado estado de equilibrio térmico, con igualdad de velocidades microscópicas y temperaturas macroscópicas en todo el cuerpo. Puesto en contacto dos cuerpos de distintas temperaturas, al cabo de un tiempo ambas temperaturas llegan al valor final igualitario de temperatura de un cuerpo igual a temperatura del otro cuerpo, y cesa la transmisión de calor en esa situación de equilibrio igual a cero. Según vemos en el dibujo, el trabajo total, W total, que realiza conjuntamente todas las partículas en la superficie de contacto donde se transmite la energía, es igual a la suma de todos los mini trabajos V sub I en cada colisión individual, que es igual a la variación de la energía cinética total del sistema de partículas, final menos inicial.
teorema del trabajo energía cinética visto antes, pero aquí con sistemas de partículas. Tal trabajo total se denomina calor global, y la conocida ley estadística de Boltzmann, que conecta valores microscópicos individuales, suma de energía cinética de partículas, con valores macroscópicos globales, como es la temperatura absoluta T, grados Kelvin, a través de la constante de Boltzmann K sub B. Tenemos que la suma de las energías cinéticas corpusculares del cuerpo es n, número de corpúsculos, multiplicado por la energía cinética media de las partículas. Por Boltzmann, esta es proporcional a la temperatura absoluta con constante tras medio de la constante de Boltzmann, KB. Quedando estas expresiones finalmente: suma de energía cinética de las partículas del cuerpo o energía térmica es igual a la masa por una constante determinada, calor específico, siendo el calor específico la inversa de la masa molecular por el número de Avogadro tras medio de la constante de Boltzmann. M es masa molecular, Na el número de Avogadro y Kb la constante estadística de Boltzmann, que conecta temperatura con energía cinética del conjunto de las partículas. Conecta valores microscópicos con valores globales macroscópicos. La energía térmica es, por tanto, energía térmica igual a masa del sistema de partículas por el calor específico de tal sistema multiplicado por la temperatura T absoluta, y por tanto la cantidad de calor absorbido o cedido por el cuerpo al ganar o perder energía cinética o energía térmica es calor ganado o perdido es igual a la masa del sistema de partículas por el calor específico por la diferencia entre la temperatura absoluta final menos la temperatura absoluta inicial, conocida como la ley de la termometría. La tercera forma o modo de transmisión de la energía de forma continua es la onda mecánica, que es una transferencia de energía mecánica, cinético-potencial, electromagnética, por átomos o moléculas o cristales, enlazados atómica o molecular o reticularmente, ya en la materia. Desde un foco muy energético que oscila gracias a la energía recibida, energía mecánica recibida, energía mecánica igual, energía cinética, energía potencial, que transmite a todas las partículas circundantes o vecinas. Se trata de un foco secundario, principio de Huygens, las cuales oscilarán para hacer lo mismo con sus propias vecinas, propagándose dicha energía mecánica por el necesario medio material donde se expande, y a modo de fichas de dominó radiales. El foco transmite energía E en tiempo t, repartido por la superficie esférica S a distancia r del foco, siendo la intensidad al llegar al receptor, intensidad igual a energía dividente tiempo y superficie de esa superficie imaginaria esférica, igual a la potencia de emisión del foco entre dicha superficie, igual a la potencia de emisión del foco entre 4pi r cuadrado superficie esférica. El receptor solo capta la energía que le llega a su propia superficie receptora, ese asterisco, la oreja, la cabeza, una antena, etc., quedando de la siguiente manera: la potencia que le llega al receptor entre la superficie que de ese propio receptor es igual a la potencia
del emisor entre 4pi r cuadrado. Además, el receptor recibe la misma frecuencia con la que oscila el foco, número de vibraciones por segundo en hercios. Las moléculas del aire transmisora y el propio receptor, el tímpano en el sonido, las ondas mecánicas siguen el principio de superposición o interferencia de tal manera que pueden generar zonas constructivas donde las oscilaciones se suman y otras zonas destructivas donde se restan, incluyendo zonas de partículas de reposo o nodos. Pero la onda mecánica más simple o elemental es la onda armónica simple, dada por elongación o distancia de oscilación es igual a amplitud por el seno de la frecuencia de oscilación tiempo más la fase inicial, y todas las demás más complejas son una suma de una serie de estas simples principios de Fourier. Una onda compuesta, una onda mecánica compuesta es un sumatorio de ondas más simples. Esta es la propiedad fundamental de las ondas, que las caracterizan y que provocará una interesante consecuencia en las partículas y su comportamiento como ondas, pues las partículas deben estar dotadas de un halo ondulatorio para que estos interfieran y generen zonas claroscuras en el famoso experimento de la doble rendija de Young, lámina 11b, experimentos cuantos ya vistos, y completar el otro lado de la física cuántica, donde los entes tangibles del universo son corpusculares y ondulatorios, dualidad corpúsculo-onda para la materia y para la radiación, corazón de la física cuántica, siendo la dualidad onda-corpúsculo de Broglie. Además de la transferencia de energía por fuerzas o trabajo físico basada en campos interactivos, trabajo gravitatorio, trabajo eléctrico, pero trabajo magnético nulo, hemos visto la transferencia termodinámica por calor y la transferencia por ondas mecánicas. Se tiene la transferencia de energía por campos electromagnéticos variables o las denominadas ondas electromagnéticas o EM, asunto que se desarrollará en la partícula 27b próxima. Aquí se deducirá o conjuntarán tres aspectos de este fundamental fenómeno natural base de la luz y de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es de naturaleza eléctrica y magnética, variables y propagables. Nos lo contará Maxwell con sus ecuaciones. Es de naturaleza ondulatoria, pues tiene propiedades ondulatorias, como las ondas mecánicas, como nos lo contará Huygens, pues existen interferencias que anulan o magnifican las oscilaciones. Y es de naturaleza corpuscular, como nos lo cuenta Newton, Planck y Einstein, los fotones, donde la luz visible no es más que un caso particular y puntual de toda la gama de ondas electromagnéticas, pero de relevancia para nosotros, ya que nos permite ver el mundo que nos rodea. Como nota final de esta lámina 22, tenemos que las velocidades individuales de un sistema de partículas materiales o fermiones, sean electromagnéticas con formación de moléculas de grandes probabilidades de colisión elástica, o bien de estructuras simples como los neutrinos individuales de escasísima probabilidad
de colisión elástica y gravitatorios, no electromagnéticos, en equilibrio térmico, con la misma temperatura en toda su extensión, pero las moléculas tienen valores, velocidades y energías cinéticas distribuidas estadísticamente alrededor de un valor central más probable, rodeado de valores cuya frecuencia se alejan asintóticamente hacia la nulidad. Estadística clásica de Boltzmann. La ley de Boltzmann dice que la energía cinética media de las partículas de un gas en equilibrio térmico es directamente proporcional a la temperatura absoluta del mismo. De manera que la energía cinética media, suma de todas las energías cinéticas de las partículas del sistema, dividido entre el número de partículas, es proporcional a la temperatura absoluta, siendo Kb, la constante de proporcionalidad, la constante de Boltzmann. Lámina 22.1. Añadida. Relación entre las energías cinéticas y potenciales y las fuerzas en fenómenos continuos. El teorema de la energía cinética y el trabajo físico. Las fuerzas interactivas dotadas de las propiedades interactivas de la masa, la carga y la velocidad crean, en general, los tres campos continuos de la gravedad, la electrostática y el magnetismo, G, E y B, en el espacio exterior de dichas fuentes, pero no en su interior, de manera que al cruzar otra partícula en su papel de móvil se ve afectada cinemáticamente, pero la fuente no se autoafecta cinemáticamente, se autoignora. Dicha partícula insertada en los campos ajenos queda dotada de un potencial o energía potencial interactiva de cada punto del espacio por donde pasa. Al recorrer el espacio va adquiriendo diversas energías potenciales interactivas, EP, que depende de la posición. La partícula fuente, a través de su campo interactivo, transmite energía a las partículas móviles, tal que las variaciones de esta energía se traduce paralelamente en variaciones desde su energía cinética. Conexión, inercialidad, interacción. Esto se entiende exponiendo el concepto de trabajo físico de un campo interactivo. Según trabajo W es igual a la integral de línea de la fuerza interactiva por diferencial de desplazamiento, que sabemos que es igual a la energía potencial interactiva inicial menos la energía potencial interactiva final total, tanto en todos los tipos de interacciones como todas las fuentes del universo. Para el campo gravitatorio solamente tendremos trabajo total del campo gravitatorio integral de fuerza gravitatoria por diferencial de posición, igual a integral de menos G masa entre distancia a la fuente por el vector U por diferencial de R. Se calcula fácilmente y sale que es menos GMMR partido por R menos GMM partido por R'. En definitiva, el trabajo gravitatorio vale la energía potencial gravitatoria inicial menos la energía potencial gravitatoria final, siendo la energía potencial gravitatoria menos constante gravitatoria G por la masa de la fuente por la masa del móvil dividida entre la distancia R que lo separa, la denominada energía potencial gravitatoria. Esta expresión se puede desligar en sus dos partes.
la parte de la fuente y la parte del móvil, según energía gravitatoria igual a masa del móvil por el potencial gravitatorio debido al campo gravitatorio de la fuente, o de todas las fuentes, claro, del universo, donde m es el móvil y vg es igual a menos gm partido por r. En realidad sería una sumatoria de todos los potenciales gravitatorios de todas las fuentes del universo. La fuente m mayúscula y su campo r, distancia entre el espacio, en el espacio de fuente individual móvil, con el sello gravitatorio, la constante gravitatoria G. Idem para el campo eléctrico. Se obtiene que el trabajo eléctrico V sub E es igual a la integral de línea de la fuerza eléctrica por el diferencial de desplazamiento. Se obtiene que este trabajo eléctrico vale la energía eléctrica inicial, energía eléctrica final, siendo la energía eléctrica igual a constante eléctrica K por la carga de la fuente por la carga del móvil dividido entre la distancia que nos separa, denominada energía potencial eléctrica. Esta expresión se puede desligar en dos partes, la parte de la fuente y la parte del móvil, según energía eléctrica es igual a la carga del móvil por el potencial eléctrico de la fuente, donde Q es el móvil y la VE es igual a K carga fuente entre distancia entre fuente y móvil. Es el potencial eléctrico de la fuente, donde Q es el móvil y la R distancia de separación, con el sello eléctrico K, que es propio de la interacción eléctrica. Para el campo magnético B, el trabajo de la fuerza magnética es cero. La integral de fuerza magnética por diferencial de R es integral de Q por V vectorial con B de dr, que vale 0, por C la fuerza magnética siempre perpendiculares a la velocidad y por tanto al diferencial de desplazamiento. Hace producto nulo por perpendicularidad entre la velocidad y el desplazamiento. Pues el campo magnético no es radial, sino circular, y el trabajo de la fuerza magnética es 0. Por lo tanto, ni va a variar las velocidades ni va a variar la energía cinética. El campo magnético no posee ni potenciales ni energías potenciales escalares. La fuerza magnética Fm de Lorentz no aporta energías cinéticas ni potenciales, ni hace variar los módulos de las velocidades, solamente desvía la dirección de la velocidad, por lo que solo aporta aceleraciones centrípetas, curvando las trayectorias. En resumen, el trabajo total de los campos continuos anteriores provoca una variación en los potenciales gravitatorios y eléctricos, y esas energías potenciales de la partícula que viajan por tal espacio arrojan un trabajo total transmitido de la siguiente manera: trabajo total igual a trabajo gravitatorio más trabajo eléctrico igual a masa del móvil por el potencial gravitatorio inicial menos el potencial gravitatorio final, parte gravitatoria, más carga del móvil por el potencial eléctrico inicial menos el potencial eléctrico final, parte eléctrica del trabajo total. Este es el balance de energías que provoca el campo interactivo gravitoeléctrico en las partículas, visto desde el lado interactivo de los campos interactivos. Este es el balance de energías que provoca el campo interactivo. Desde el otro lado, el inercial, aplicando la ley dinámica de Newton, fuerza total igual masa por acción,
se obtiene también el trabajo total de la siguiente manera. Trabajo total igual a integral de la fuerza total por el diferencial de desplazamiento, igual a integral de masa-aceleración por el diferencial de desplazamiento, igual a integral de m ddv ddt por ddr, igual a integral de masa-velocidad por diferencial de velocidad. Para la formulación newtoniana y por lo tanto velocidades bajas, donde no varía grandemente la masa, no es que no varía, la masa no varía prácticamente, y sí que varía importantemente la velocidad, queda la siguiente ley: el trabajo total de todas las fuerzas, de toda naturaleza y de todas las fuentes de energía del universo es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es decir, energía cinética final menos energía cinética final, según la física clásica, o mecánica de bajas velocidades, donde la masa es constante. El resultado anterior se denomina el teorema de las fuerzas vivas o de la energía cinética, que nos dice que el trabajo total realizado por los campos interactivos de toda naturaleza y de todas las fuentes y sus fuerzas es igual a la variación de la energía cinética, siendo la energía cinética con la siguiente expresión: energía cinética es un medio por la masa por la velocidad en ese instante al cuadrado. Clásicamente tenemos que el aspecto interactivo de la naturaleza física del universo en sus dos vertientes complementarias, uno por movimiento relativo y otro por fuentes interactivas, es decir, la inercia según la energía cinética y la interacción según las energías potenciales, se transmutan mutuamente, de tal manera que la energía mecánica igual a la energía cinética, parte inercial, más la energía potencial, parte interactiva, se mantiene constante en estos movimientos continuos, como ya veremos. Resumiendo ambos lados o aspectos de las variaciones de energía o trabajo físico, lado interactivo y lado inercial, se tiene trabajo total igual masa del móvil por potencial gravitatorio inicial menos potencial gravitatorio final, más carga del móvil, potencial gravitatorio inicial menos potencial gravitatorio final, igual a un medio de la masa del móvil por la velocidad al cuadrado final menos un medio de la masa del móvil por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto, vuelvo a añadir, que es lo mismo que antes, es precisamente el trabajo total realizado. Reuniendo términos iniciales y luego finales, se tiene que un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más masa por el potencial gravitatorio inicial más carga por el potencial eléctrico final es igual a un medio de la masa por la velocidad final más masa por el potencial gravitatorio final más carga por el potencial eléctrico final, deduciéndose con ello que la energía mecánica inicial E sub m0 es igual a energía cinética inicial más energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial eléctrica inicial es igual a la final, a la energía mecánica final, que es energía cinética final más energía potencial gravitatoria final más energía potencial eléctrica final, teniendo aquí una simetría o principio de conservación en la naturaleza, en un proceso físico continuo del movimiento de una partícula en el espacio bajo las interacciones de ámbito infinito gravitatorio, eléctrico y magnético. La energía mecánica se conserva, principio de conservación de la energía mecánica, donde las tres formas de energía se transmutan mutuamente
siendo un proceso elástico sin generación de bosones de interacción. Si se producen rozamientos o cualquier tipo de procesos de disipación o de transformación de energías mecánicas macroscópicas a microscópicas, energías térmicas, químicas, internas en la materia microscópicamente, etc., la energía mecánica macroscópica, variación de energía mecánica, será igual a la variación de energía térmica o química o generación de ondas, etc. En extremo, si se producen procesos cuánticos no continuos, tanto microscópicamente como macroscópicamente, la diferencia de la energía mecánica micro y macroscópicamente será igual a la lluvia de bosones, como por ejemplo los fotones, que se absorben o se emiten en la materia. Solo falta tratar las leyes anteriores, pero con una formulación relativista de Einstein. Pero eso lo dejamos para el capítulo G, inercia e interacción, relatividad. Lámina 23. Transferencias no continuas de energía o por radiación electromagnética, gravitatoria y electronucleares. Continuando con la lámina 22 sobre estadísticas de fermiones, aquí estudiaremos grandes cantidades de fotones que forman un sistema contenido en un recipiente en equilibrio térmico, donde tales fotones son absorbidos, desprendidos, y donde tales fotones se cruzan entre sí sin colisión, pero sí con interferencia puntual. Se toma una muestra por un agujero y se analiza con un prisma separador y con una película sensible registradora y graduada según frecuencia decreciente. El resultado de este experimento es la gráfica energía por unidad de frecuencia y a ciertas temperaturas, es decir, la densidad monocromática de energía o energía por unidad de frecuencia, en función de la propia frecuencia, resultando una gráfica no predicha por la física clásica, vista en 11b, experimentos cuánticos, y que Max Planck propuso una solución que explicó perfectamente tal gráfica de la radiación, pero tuvo que basarse en sus dos revolucionarias hipótesis o hipótesis ley de Planck de la cuantización de la radiación ya vista. Mientras que las partículas materiales de baja velocidad siguen el principio de exclusión de Pauling puntual o acusan la repulsión de Pauling, partículas fermiónicas, donde tales partículas materiales no pueden ocupar el mismo punto del espacio en el mismo instante del tiempo. Las partículas de energía o de radiación de máxima velocidad c o bosones de interacción no siguen este principio de exclusión, pues intersectan o interfieren entre sí en el mismo punto instante, no acusando tal principio de Pauling, ni son sensibles a la repulsión de Pauling entre ellos puntualmente, aunque sí las partículas materiales como el electrón y neutras como el fotón o el neutrino realizan la conocida colisión de Compton. La energía aportada por un fotón desde su frecuencia de forma proporcional, primera ley cuántica de Planck, y además toda la radiación es un múltiplo entero de la energía contenida en un único cuanto o partícula o fotón. Es decir, energía de un solo fotón es proporcional a la frecuencia de la onda a la que pertenece. Energía igual a h
constante proporcional de Planck por la frecuencia. Primer postulado. Y segundo postulado, la energía total de la radiación para una misma frecuencia monocromática es igual al número de fotones por la energía de un solo fotón. En definitiva, ambas leyes se refunden en una sola. La energía total de la radiación monocromática es igual al número de fotones de dicha radiación por la constante universal H de Planck por la frecuencia de esa radiación monocromática. Nace la física cuántica, de los cuantos de energía radiativa. Ya se había desarrollado la física cuántica para las partículas materiales, como los átomos y sus partículas subatómicas, complementadas con el carácter ondulatorio de todas las partículas materiales y radiativas, en la denominada dualidad onda-corpúsculo de la materia y de la radiación, de de Broglie, corazón de la física cuántica corpuscular, ondulatoria y radiomaterial. Con los postulados de Planck, él expuso la ley de radiación de Planck, que no expresamos aquí. Un aspecto de la naturaleza física del universo es su interaccionabilidad, es decir, los actores físicos se influyen mutuamente conservándose ese potencial o de influencia o energía física en el universo y por lo tanto debe transmitirse entre los cuerpos. La energía no surge de la nada ni se pierde en la nada, sino que se conserva, principio fundamental de conservación de la energía total. Variación de energía total igual a cero. Los fenómenos físicos transcurren en diversos ámbitos. El dibujo superior izquierda. Para lugares de menor separación que la constante de Planck, si dentro de una partícula no hay ni extensión o espacio y no hay cambios o fenómenos, sino uniformidad y constancia en el interior de una partícula física individual. No hay ni espacio ni tiempo, porque no hay puntos distinguibles ni cambios distinguibles dentro de una partícula fundamental. El tiempo es, para un tiempo menor que el tiempo de Planck, en él se produce la repulsión de Pauli, colisión o Compton puntual, y en el decaimiento de partículas individuales, la masa, energía intrínseca o internas, E sub 0 o M sub 0, superiores a las estables de la masa electrónica y protónica, en todo caso, procesos elásticos de energía mecánica constante. Pero dentro de la partícula no hay cambio, solo en su superficie. Modelo de la pompa de jabón. Los fenómenos físicos para el ámbito nuclear, es decir, desde la distancia de Planck puntual hasta la distancia de confinamiento nuclear, en ese intervalo muy pequeño, interacción atractiva nuclear fuerte e interacción repulsiva débil, de carácter no continuo, donde se producen variaciones de la energía mecánica, que equivalen a 2 veces la energía de un bosón de interacción, siendo 2 veces la energía de interacción de un bosón el par de gluones en energía cuántica electrofuerte y sub el par de bilones en energía de interacción electrodébil. Estos bosones de interacción electronucleares están confinados en el núcleo atómico con masa de reposo 0, pero a la velocidad de la luz oscilante, en absorción-emisión casi instantánea, partículas de energía cinética pura de valor energía
al cuadrado igual a energía intrínseca al cuadrado más canteamiento por C al cuadrado. Pero como no tiene energía intrínseca, dado su carácter de bosón interactivo, solo queda que la energía que tiene estos bosones al cuadrado es igual a P cuadrado C cuadrado. Y como P es igual a MC, se tiene finalmente que la energía de un bosón interactivo equivale a la masa en vuelo por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y como la energía total también vale E sub 0 cuadrado más E sub C cuadrado cinética, se identifica que la energía total de estos bosones de interacción es exactamente su energía cinética pura y positiva. Es por lo tanto partículas de energía cinética pura, sin energía intrínseca. Partículas que solo existen a la velocidad extrema de la luz, V igual a C, con masa y energía solo en ese nivel cinemático extremo. Estos bosones nucleares se encuentran en pares dibosónicos, casi instantáneos, altamente energéticos y casi virtuales. Los fenómenos en el ámbito infinito, ya más allá del ámbito nuclear, si X ámbitos superiores al nuclear, al ámbito puntual, incluso el nuclear, es entre la distancia de Planck y el infinito. Están bajo la interacción electromagnética de ámbito infinito, pero efectivo. Se contrarrestan debido a signos positivos, negativos y nulos, con fenómenos continuos. Variación de energía mecánica cero, macroscópica, variación de energía mecánica, es decir, tanto variación de energía mecánica microscópica como variación de energía mecánica microscópica totalmente. Pero en el intervalo de ámbito atómico son procesos discontinuos o cuánticos, donde la energía mecánica de la partícula ocupan estados cuantizados, separados, en energías a saltos, los orbitales atómicos. En los orbitales se absorben y emiten una partícula de energía pura, es decir, de masa de reposo cero, pero a la velocidad de la luz, o bosones de interacción, en este caso un fotón, tal que la variación de energía mecánica equivale precisamente a la variación, a la energía de un fotón, de un bosón fotón libre. Estos bosones fotón son libres, pues escapa al exterior desde los núcleos o cortezas atómicas y son absorbidas desde el exterior a dichos núcleos o cortezas atómicas. Por ejemplo, lo siguiente: en la radiactividad gamma, la energía del núcleo inicial es igual a la energía del núcleo final más un fotón gamma que escapa al infinito exterior. Son fluctuaciones electronucleares en el núcleo, de tal manera que en un punto del espacio se produce una variación de energía electronuclear, una variación negativa, se pierde y se transforma en una positiva del fotón gamma que escapa, ser igual a variación de energía electronuclear negativa más energía del fotón gamma positivo que se va del sistema, del núcleo. Fluctuación electromagnética en la corteza, en un punto del espacio de esa zona, del espacio del vacío cero, ser igual a variación de la energía electromagnética de esa corteza, de ese átomo en general,
negativo se pierde, pero se transforma en un bosón electromagnético positivo que escapa al infinito. Es decir, un fotón que se va al infinito. También vale los procesos continuos, procesos cuánticos que se absorben dichos fotones, aunque con mucha menor probabilidad. Los bosones de origen nuclear, fotón gamma, o cortical, fotones del espectro electromagnético, inexistentes antes de la fluctuación, tienen masa de reposo cero, no existen antes de tal fluctuación, y viajan a la velocidad máxima extrema y absoluta de la velocidad de luz, U igual a C, transportando una energía E, y con ello una masa equivalente. Masa de tal bosón de interacción en vuelo a la máxima velocidad C, más igual a la energía que transporta entre el cuadrado de la velocidad de luz, con carga eléctrica nula, que llegará a otro átomo para ser absorbido electromagnéticamente con dicha masa E igual a C cuadrado, y transformándose precisamente en energía mecánica para dicho átomo, para las partículas de dicho átomo. Y concretamente la energía que absorbe es la variación, esta vez positiva, de la energía mecánica de tales electrones de dicho corteza, y de forma cuántica, haciendo saltar al electrón cortical desde un orbital menor a uno mayor en energía mecánica. Las absorciones emisiones de fotones libres en átomos, núcleo o corteza no siguen los campos continuos de energía mecánica constante, sino fenomenología puntual instantánea según energía de reposo, masa de reposo constantes, intrínsecas. La energía mecánica es constante extrínsecamente y relativistamente. La carga constante y la cantidad de aumento constante y el momento cinético constante. Es decir, que en estos procesos puntuales instantáneos relativistas y cuánticos siguen los principios de conservación conocidos en todo fenómeno instantáneo y puntual, atendiendo al texto de la derecha. En los fenómenos macroscópicos y para sistemas de partículas o cuerpos macroscópicos, dibujo, se tiene un primer cuerpo con energía cinética SC, energía gravitatoria SG y energía eléctrica SE, desde un estado inicial hacia un estado final. En esta evolución, parte de la energía cinética del cuerpo se puede transformar en energías térmicas de disipación, de la energía mecánica macroscópica, parte de la energía química y parte en ondas mecánicas, ya en energías microscópicas, siendo la suma de todas ellas, de todas estas formas de energía, la denominada energía interna termoquímica. Energía interna. En fenómenos macroscópicos, si la variación de la energía interna es cero, la energía mecánica se conserva. Variación de la energía mecánica, cero. Principio de conservación de la energía mecánica. Microscópica, se intertransforma energía cinética en energía gravitatoria y eléctrica entre ellas. Pero la energía mecánica, energía cinética más energía gravitatoria más energía eléctrica, permanece constante. Si parte de la energía mecánica de los cuerpos físicos se transforma en energía mecánica de sus propios átomos, moléculas individualmente, se tiene un proceso disipativo, caótico,
o transformación de energía en calor. Energía mecánica igual a suma de energía cinética o energía térmica, según la ley de Boltzmann. Suma media de energía cinética igual a proporcional a la temperatura absoluta. O bien, en un foco, el inicio, produciéndose el inicio de una onda mecánica o proceso disipativo oscilatorio, energía mecánica en energía de onda mecánica, partículas sujetas por enlace, oscilaciones ordenadas periódicamente. En todo caso, en procesos macroscópicos con energías mecánicas macroscópicas y en procesos disipativos por calor o por ondas mecánicas. O en química, reacciones químicas, caso de solo calor. Energía mecánica micro y macroscópicamente. Y los pares de energías materiales, energía potencial gravitatoria o electromagnética en el espacio-tiempo, según las propiedades de la fuente, masa-carga. Se dice que los procesos, fenómenos acaecidos son continuos. El móvil va transformando sus energías en la sucesión de puntos e instantes. Variación de energía mecánica igual a cero, siendo energía mecánica igual energía mecánica macroscópica o energía mecánica microscópica, externa e internamente al cuerpo físico extenso. Los fotones libres en campos gravitatorios, sobre todo intensos, como en agujeros negros, acusan cambios de energía cinética, masas en vuelo, frecuencia y longitud de onda, así como en la dirección, trayectorias curvas, lente gravitatoria, pero en todo caso el módulo de la velocidad c es constante en todas circunstancias. Los bosones de interacción, sean libres o confinados, la velocidad de tales bosones de interacción son constantes. Sin embargo, en el efecto Einstein gravitatorio, la energía cinética pura de los bosones, energía igual a masa por c cuadrado, se transforma en energía gravitatoria y viceversa, ya que por la relatividad general de la gravedad, la energía radiante o todo tipo de energías tiene su masa equivalente, relatividad espacial, y ésta tiene su influencia gravitatoria correspondiente, relatividad general, como se verá en el capítulo G sobre inercia e interacción gravitatoria, relatividad. Para fotones en distintos puntos del campo gravitatorio de un astro de masa m, que parte desde una posición inicial y se traslada a una posición final, la relación entre las energías o masas o frecuencias del fotón en estado inicial y del mismo en estado original es energía del fotón igual a energía en el estado inicial por 1 menos gmc cuadrado posición final, dividido entre 1 menos gmc cuadrado en la posición final. En ambas situaciones, siempre con la misma velocidad c, absoluta e invariable, que analizaremos en su momento. El efecto interactivo anterior lo acusan los fotones porque tienen masa relativista, relatividad general, aunque sea en el extremo cinemático o físico de la velocidad de la luz constante, pero no lo acusa en campo electromagnético porque el fotón es neutro, y tampoco en el ámbito nuclear, tan confinado, instantáneo y puntual, que no varían por razones de no recorrer campos extensos. Los fotones acusan también un efecto inercial o relativo,
Se denomina efecto Doppler en relatividad especial, donde el par emisor-receptor de fotones de velocidad relativa v miden una energía, masa, frecuencia distinta para el propio fotón respecto a los dos sistemas de referencia, tanto del foco como del receptor, pero la velocidad para ambos del fotón respecto al foco y respecto al receptor es la misma c. A ambos es la misma, es absoluta. Y esta variación de energía inercial debido a que foco y el receptor tienen velocidades relativas es la siguiente, llamada ley o efecto de Doppler relativista. Energía del fotón captada por el receptor es igual a energía emitida desde el foco por 1 menos velocidad coseno de x c dividido entre la raíz de 1 menos v velocidad al cuadrado coseno 2x partido de c cuadrado, que se simplifica anotando la velocidad relativa radial entre emisor y receptor, siendo VR la velocidad radial entre fuente y receptor, velocidad radial igual a v coseno del ángulo. Queda así en teoría simplificada. Energía del fotón medido en el receptor es igual a 1 menos velocidad radial partido por c, y partido a su vez de la raíz de 1 menos velocidad radial cuadrado partido por velocidad de la luz cuadrada, que analizaremos en el mencionado capítulo G de la relatividad. Ambos efectos se pueden expresar en uno solo, en efecto gravito-inercial, colocando la expresión de Doppler en la de Einstein, distorsionando la información óptica y con ello la medida del tiempo y del espacio, relativismo espacio-temporal con límite relativista c, así como su inercia, masa, energía. Pero en todo caso, para fotones o bosones de interacción general, la carga es nula para el fotón, la masa de reposo intrínseca es nula, ambas intrínsecas. La masa, energía, frecuencia y longitud de onda son todas relativas. Son relativas y son extrínsecas. Depende de la velocidad foco-receptor. Y la velocidad de la luz es extrínseca pero absoluta. No depende de ninguna circunstancia física. En todos los fenómenos no continuos, cuánticos, inelásticos, niveles de sistema físico a microscópico o a partículas individuales, donde hay un salto discontinuo de partículas materiales entre protones, como son los gluones, dentro del neutrón, como son los levidones, corticalmente, como son la pareja núcleo-electrón, el fotón, etcétera, etcétera, se cumple que la energía del bosón interactivo, energía del bosón, es igual a la variación de energía mecánica. Pero debemos aclarar que esta variación cuántica de energía contiene variación de energía gravitatoria, todas. Pero como la energía de la interacción fuerte es mucho mayor que la energía de la interacción electromagnética, y esta mayor que la energía débil, y esta muchísimo mayor que la energía gravitatoria, quedando la energía gravitatoria enmascarada u ocultada o eclipsada por las demás por su despreciable contenido energético. Es como un grano de arena en una playa.
Así pues, en los fenómenos cuánticos de estas interacciones, un bosón de interacción electrofuerte o electromagnético o electrodébil ya contiene en sí su gravitón inmerso o sumado, pero su existencia o presencia física pasa inadvertido. Y se puede recordar perfectamente que la energía de un gravitón en estas circunstancias tan extremas, especiales y tan despreciables, la energía de un gravitón es la diferencia entre los niveles de energía gravitatorio entre dos saltos de una de estas partículas. Un bosón puro gravitatorio se denomina gravitón y solamente se produce en fenómenos cuánticos gravitatorios como son los producidos en la superficie frontera de sucesos de los agujeros negros, es decir, la superficie de Schwarzschild, para partículas neutras, fotones, neutrinos, como se verá en el capítulo de agujeros negros. Pero esos gravitones de poquísima energía en los inicios de la escala de Planck, al lado de los puntos vacíos nulos, cruzan fantasmagóricamente la materia, al no lograr hacer saltar ni siquiera a ningún electrón, que necesita muchísima más energía. Pasan olímpicamente de la materia. Son los bosones fantasma del universo, así como los neutrinos son los fermiones fantasma del universo indetectables, salvo por escasísimas colisiones Compton, difícilmente. En el dibujo inferior derecha se anota un agujero negro donde se detalla el fenómeno del acoplamiento de un fotón en la superficie frontera de suceso, convirtiéndose en un satélite en dicha superficie. Es una superficie de radiación y con creación de un gravitón puro que salta. Esta partícula se identifica como tal porque surge de un fenómeno cuántico y de una variación de energía gravitatoria, al igual que un fenómeno cuántico como el acoplamiento de un electrón orbital en la corteza atómica con una variación de energía mecánica, análogamente, pero en aquel caso se expulsa un gravitón y en este caso se expulsa un fotón. El gravitón en aquel caso hace las veces del fotón en el acoplamiento y aquí el fotón en el acoplamiento del electrón. Paralelismo. Se representa un agujero negro con una superficie de frontera externa, círculo negro, donde un fotón incidente que viene del exterior es atrapado por el agujero negro, cayendo hacia él, donde adquiriría energía infinita y real físicamente. Por ello, el proceso continuo de caída se sigue o complementa sucesivamente por un proceso cuántico en tal fotón satélite y en un gravitón que entra perpendicularmente, cumpliéndose los principios cuánticos de conservación de la energía, de la cantidad de movimiento y de los spines que se conservan. En la energía del fotón incidente es igual a la energía del fotón que se convierte en satélite más la energía de un gravitón. En la cantidad de movimiento del fotón incidente es igual a la cantidad de movimiento del fotón satélite más la cantidad de movimiento del gravitón perpendicular. Y los spines intrínsecos se conservan. Spin 1 del fotón es igual a spin menos 1 del fotón satélite más spin 2 del gravitón. Todo ello se verá en el capítulo K, agujeros negros, lámina 39, 40 y 41. Lámina 24. Transferencias no continuas virtuales, bosones creadores de Higgs, electromagnético y
inercial original. El aspecto interactivo de la naturaleza física del universo está legislado de manera que una partícula fuente, en realidad la superposición de todas las partículas del universo, menos la propia partícula afectada móvil, no autoafectada. Como decía, una partícula fuente extiende al infinito su influencia sobre todas las restantes del universo, a través del propio espacio dotado de propiedades interactivas, potenciales, o campo continuo interactivo, debido a las propiedades fundamentales de tales fuentes, masa, carga y velocidad, las mismas que poseen las partículas móviles afectadas de la misma masa, carga y velocidad prima. Lo semejante afecta a lo semejante, simetría en la dualidad fuente-móvil, interactivos, y el principio de acción-reacción, newtoniano. Los campos interactivos de ámbito infinito son campo gravitatorio G, campo de potencial gravitatorio VG, campo eléctrico E, campo eléctrico de potencial VE, y ambos radiales, uno atractivo acumulativo, el gravitatorio, y el otro atractivo repulsivo, o nada, neutro, efectivo, que son las potenciales eléctricos. También tenemos un campo efectivo con potenciales, un campo magnético BR, campo magnético circular de efecto centrípeto, sin potenciales escalares de energía, solo desvía la dirección de la partícula móvil y no varía el módulo de la velocidad ni la energía cinética. Se basa en la masa, carga y en la carga dinámica vectorial, que es carga por velocidad para el magnetismo, respectivamente, y geometría interactivamente son inversas al cuadrado de la distancia, pero en los movimientos del móvil es la fuerza total, Ft, la que determina el destino del mismo móvil. Por eso el concepto de fuerza total es necesario en la física, porque es una conjunción, efecto final de todos los campos, de todas las fuentes del universo, en una sola, como efecto causa a la vez. Esta fuerza total vale masa gravitatoria por campo eléctrico, más carga eléctrica por campo eléctrico, más carga eléctrica por velocidad del móvil, es la carga dinámica, multiplicado vectorialmente por el campo magnético. Esta es la parte interactiva, y ahora viene la parte inercial, espacio-tiempo, que sería igual a la masa, esta fuerza total, igual a la masa inercial por la aceleración, ya en espacio-tiempo. Propiedades interactivas, móvil y campos interactivos del resto del universo. Causa la fuerza total y es unificadora además, fuerza total. Mientras que la fuerza total es el efecto real de los campos potenciales y causa interactiva de la aceleración, efecto de espacio-tiempo del móvil de masa m, la existencia física es a través de la masa inercial, sea de reposo, m0, o sea de movimiento relativista, masa en función de v de velocidad, y la aceleración a es el efecto de la interacción de la fuerza total, ley física, dinámica e interactiva. La aceleración es causa de la velocidad, de la variación de la velocidad, y esta a su vez es causa de la variación de la posición, y todo ello en el transcurso del tiempo cronológico ordenador de los diversos estados físicos del universo y sus partes.
La física de las interacciones continua como causa, la física descriptiva del movimiento como efecto y la física mecánica como relación entre las causas y los efectos, tanto desde el punto de vista de las fuerzas, la dinámica, como desde el punto de vista de las energías, energéticas, el aspecto interactivo de la naturaleza o esencia física del universo, con los actores tangibles protagonistas de la fuerza física, protagonistas de las partículas físicas, y dentro del escenario, del espacio y del tiempo. No obstante, el fenómeno puntual instantáneo donde la energía adquiere distribuciones no continuas o cuánticas o saltos espaciotemporales, la energía mecánica igual a energía cinética más energía rotatoria más energía eléctrica no se conserva ni macro ni microscópicamente. Son los fenómenos cuánticos no continuos. Ejemplos: desacoplamientos fotónicos electronucleares, idem desacoplamientos fotónicos electromagnéticos corticales, sea atómico o molecular o reticular, efecto fotoeléctrico, iluminación, emisión fotónica, bosones de interacción nucleares, gluón, debilón, ya confinados, claro, los gravitones en frontera de sucesos, con el acoplamiento gravitatorio de fotones y neutrinos, la materialización y aniquilación de pares de partícula-antipartícula, con bosones de Higgs creado electromagnético, y el más enigmático, el bosón de Higgs original, gravito inercial, la verdadera partícula bosónica del origen del universo, la llamada partícula divina. La partícula divina, desde la fluctuación, desde el punto de vacío en la nada, sin nada previo. Aquí se tiene que el punto de vacío de energía cero se desdobla o fluctúa en energía inercial, creando la propia bosón de Higgs original de gravito inercial, y la energía rotatoria que ya contiene en sí misma estas partículas, simultáneamente y como las dos caras de la misma moneda. Estas interacciones se originan en punto instante, desde variaciones de energía mecánica, bosones de intersección, derivados de la fluctuación de la energía cero del punto de vacío, del centro de masa de las partículas implicadas, salvo, claro, la partícula original gravitoinercial. Desde las energías de partículas previas o partículas iniciales, partículas finales, las partículas iniciales dan lugar a las partículas finales con distintas propiedades ya, más dos bosones de interacción. En términos de energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final más dos bosones de interacción. Ejemplo: en la materialización electromagnética, un bosón de Higgs de gran energía se transforma en una partícula y antipartícula, siempre que la masa de este bosón de Higgs sea mayor que 2 veces la masa de reposo de una partícula a crear. La energía de esa bosón de Higgs debe ser igual a la energía de una partícula a la energía de la antipartícula. Eso en cuanto a la conservación de la energía. También la conservación de la carga. Carga cero del bosón de Higgs igual a carga menos carga de partícula-antipartícula. La masa se conserva, masa de la partícula igual a masa antipartícula. Cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento de
de la partícula primaria es igual al cantidad de la partícula y de la antipartícula. Los spines, el spin 0 de la partícula de Higgs es igual a un medio menos un medio de las dos partículas creadas, en partícula y antipartícula. Otro proceso inverso, la aniquilación electromagnética, partícula y antipartícula. Se tiene que la partícula y antipartícula se atraen y se anulan mutuamente, generando dos partículas de energía, que puede llegar incluso a ser de Higgs también, tal que la masa de una partícula es la misma. Las partículas y antipartículas que se van a aniquilar son de la misma masa, de cargas opuestas, de la misma energía, pero de energía a mitad del bosón que crea al final. La diferencia entre las cantidades de movimientos es igual a la diferencia entre las cantidades de movimientos de los finales. Los spines también se conserva, un medio menos un medio igual a 1 menos 1. Física de la interacción no continua cuántica. A medida en esta aniquilación, el proceso de aniquilación es la siguiente: a medida que se acerca a ambas partículas por atracción simétrica eléctrica, misma masa y carga y signos opuestos, en la aniquilación la energía mecánica en principio se mantiene constante. Es un proceso continuo y elástico, en principio nada más. Pero si la distancia tiende a cero, tendiendo a la aniquilación como partículas materiales, para surgir un par de partículas bosónicas, fotones muy energéticos. La energía eléctrica, eso es, tiende a menos infinito, y su energía cinética, eso es, tiende a más infinito. Es decir, los dos tipos de energías fundamentales se están distanciando infinitamente, donde R tiende a cero y la velocidad a la que tienden ambas partículas es a la velocidad de la luz, irreales físicamente. Llega un límite, la separación de X, donde el proceso deja de ser continuo y elástico para pasar desde ese acercamiento continuo de energía mecánica constante en principio a una separación cuántica en las partículas a las que tiende, de propiedades siguientes. El límite es distancia cero, carga cero y velocidad c de la luz. Como fermiones es irreal, sino que se transforma en bosones, que ahora sí puede ser real. Por ello se puede transformar dos fermiones en dos bosones de interacción, cumpliéndose todas las leyes de conservación para la energía masa. Son energía masa totales y constantes, la carga es constante, cantidad de movimiento constante, momento cinético constante, y los spines son también constantes. Esa distancia límite entre lo continuo y lo cuántico es la diferencia entre energía inercial y la energía interactiva, que es igual a la energía eléctrica más la energía gravitatoria, que ya en este proceso va siendo cada vez más importante debido a la gran proximidad. Pero todo sigue, la energía eléctrica es muy superior. Esta diferencia entre la energía inercial y la energía interactiva es la lagrangiana, clave de este paso desde un proceso continuo a uno cuántico no continuo. La L de la lagrangiana es igual a energía inercial menos energía interactiva, que es igual a su vez a mc cuadrado menos k qq entre r. Y esta diferencia es igual a 2mc cuadrado, según se calculó en la fenomenología de la frontera de sucesos, que ocurre algo parecido que en los agujeros negros.
No puede ocurrir que las partículas caigan en la mismísima frontera. Daría valores infinitos. Y se calculó que la diferencia energía interactiva, energía inercial, sea 2mc². Para despejando en esta ecuación la límite, la R, la distancia límite de no continuo, se obtiene que para que sea un proceso no continuo, perdona, en un proceso continuo, la distancia de separación entre partícula y antipartícula debe ser mayor que kq cuadrado de la carga dividido entre mc², que es del orden de, para un electrón frente a un protón, entre dos protones, quiero decir, entre dos protones, es entre un protón y un antiprotón 2,7 por 10⁻⁻15 metros. Proceso continuo elástico, sin bosones. Esa distancia energética límite entre lo continuo y lo no continuo o cuántico la determina la diferencia entre energías inercial e inert y la energía interactiva, EIN, igual a energía eléctrica más energía radiatoria, en definitiva energía eléctrica. Es la lagrangiana, es decir, la lagrangiana L es igual a energía inercial menos energía interactiva, igual a mc² menos kqq partido por R, que debe ser igual a 2mc², cuando la diferencia entre las dos formas de energía fundamentales, inercial por movimiento relativo e interactiva por influencia mutua por campos interactivos, según se calculó en la fenomenología de la frontera de suceso de los agujeros negros, es tal que se rompe la elasticidad energética y ya no se transforma energías inerciales en interactivas, sino que se disipa en cuantos de energía que se evacúan en partículas bosones de masa de reposo cero y velocidad única, la velocidad de la luz, mientras que la variación de energía mecánica es igual a la energía de tales bosones. Algo análogo a la rotura de la elasticidad de un muelle que pasa del cuerpo elástico a inelástico con transformación de energía mecánica a calor. Para una distancia mayor, una distancia entre las partículas mayor que kq² entre mc² igual a 2,7 por 10⁻⁻15 metros. Procesos continuos elásticos sin bosones para protón-electrón. Masa es la masa del electrón. Para la aniquilación o protón-antiprotón, la distancia R es mayor que kq² partido de masa de protón c², igual a 1,4 por 10⁻⁻18 metros. Proceso de acercamiento continuo entre protón y antiprotón hasta esa distancia, pero a menor distancia que esa se produce el fenómeno cuántico no continuo, pues ambos fermiones se transforman en un par de bosones muy energéticos, perpendiculares a su línea de unión, cumpliéndose los principios de conservación de masa, energía, carga, cantidad de movimiento y momento cinético, al ser fenómenos puntuales e instantáneos, es decir, cuánticos. En un neutrón, con el par neutrón formado por protón-electrón, bajo interacción electrolevy en ese límite infranqueable, pero esta vez infranqueable que se cumple que la fuerza de esa supuesta órbita
es kq cuadrado partido de r cuadrado igual a mc cuadrado partido por r, la más cercana. Órbita circular con el mínimo, para no llegar a esa velocidad c, el mínimo órbita posible entre electrón y protón en el neutrón es r igual a kq cuadrado entre mc cuadrado, porque la velocidad igual a c es el máximo inalcanzable. El electrón en órbita oscila en dos estados, absorbiendo y emitiendo casi instantáneamente un par de bosones, que serían debilones, que quitan energía al par protón-electrón, como una interacción cuántica repulsiva, integrada en electrodébil, atractiva conjunta. La energía electrodébil es igual a la energía eléctrica negativa más energía débil positiva, pero conjuntamente la electrodébil es menor que cero negativa, manteniendo un electrón oscilante orbitante, por ser el electrón mucho menos masivo que el protón, alrededor del protón intraneutronalmente. Los bosones debilones confinados tienen energía positiva, pero es la energía del enlace electrodébil la que es negativa. Análogamente a los fotones libres que vienen y van al exterior son de energía positiva, pero la energía electromagnética protón-electrón es negativa. En la interacción electrofuerte lineal protón-protón, estos oscilan linealmente, acercándose o alejándose si fuesen solamente dos protones vecinales que están dentro del ámbito nuclear, la distancia interprotónica. En realidad, las oscilaciones son complejas cuando son muchos protones vecinales alrededor, a la vez que un par de gluones entre pares de protones vecinos se absorben, surgen con energía eléctrica positiva o repulsiva, EE, a la vez con energía fuerte, electrofuerte, atractiva, de mayor intensidad, unas 100 veces. La energía fuerte es mayor que la energía electromagnética, tal que la energía electrofuerte es igual a la energía eléctrica más la energía fuerte, siendo menor que cero, efectivamente atractiva, donde se cumple lo mencionado en otros apartados. La energía fuerte es mayor que la energía electromagnética, mucho mayor que la electrodébil, y esta mucho mayor que la energía vibratoria, en valores absolutos, claro. De forma que las energía electrofuerte mantiene el enlace interprotónico. Energía ED electrodébil mantiene el enlace intraneutrónico. La energía electromagnética mantiene el enlace intraatómico, corteza-núcleo, amén de intermolecular y reticular. Y la energía la energía gravitatoria mantiene la compacidad gravitatoria de forma importante a niveles astrales, ayudado de la materia gravitatoria oscura o neutrínica. La energía mecánica igual, energía cinética más energía potencial, más energía de los bosones es menor que cero. Mantiene las estructuras microscópicas y macroscópicas cerradas, con cierta estabilidad orbital u oscilatoria. Para neutrón, núcleo, átomos, etc., materia, astros y cúmulos astrales. Para el neutrón, tal energía mecánica es casi nula estando fuera del núcleo, al ser el término energía potencial para ganando la repulsiva electrodébil, provocando gran facilidad para la desintegración en un protón y un electrón, unos 12 minutos de tiempo medio. Sin embargo, dentro del núcleo atómico, como el electrón está más sujeto a otros protones, la energía eléctrica es suficientemente negativa para mantener cierta estabilidad, pero aún así tenemos la radiactividad beta.
En las colisiones muy energéticas, colisiones de rayos cósmicos en la atmósfera e impulsares, cuásares, aceleradores de partículas artificiales en el CERN, Fermilá, el protón más el protón colisión dando lugar a protón más protón con otros valores cinemáticos más el bosón de Higgs electromagnético en el centro de masa instantáneo, tiempos menores de 10 elevado a menos 25 segundos. Para más tarde su materialización, el bosón de Higgs electromagnético se materializa en partícula y antipartícula. Si posee suficiente energía-masa para ello, tenemos las siguientes posibilidades reguladas por las constantes másicas estables, masa del electrón, masa del protón. Tenemos entonces las siguientes posibilidades. Si la masa del bosón de Higgs electromagnético es menor o igual que 2 masas electrónicas, ambas partículas finales son fotones muy energéticos. Si la masa del bosón de Higgs electromagnético está entre 2 veces la masa electrónica y la masa protónica, se forman mesones o leptones medios o electrón, con su antipartícula correspondiente. Si la masa del bosón de Higgs es mayor que 2 veces la masa del protón, entonces se forman hadrones y leptones pesados o el propio protón. Luego, instante posterior, las partículas inestables se estabilizan expulsando desde su interior, más bien desde la superficie de Planck, según modelo de la pompa de jabón, desde la superficie donde radican la masa y la carga, expulsan neutrinos diversos, de manera que la partícula inestable original se transforma en la partícula estable final más un par de neutrinos, un neutrino con su antineutrino, conservándose el spin, la masa carga, la cantidad de movimiento, momento cinético. En todos los procesos cuánticos anotados se conserva, como he dicho, la energía masa, carga, cantidad de movimiento, momento cinético y por supuesto el momento cinético intrínseco o spines. En el origen del universo desde la nada tuvieron lugar 3 microetapas que constituyen el primer fenómeno universal de la historia del universo, o Big Bang. En 3 tiempos, una fluctuación gravito-inercial desde punto vacío en el primer tiempo de Planck, TP, para formar el bosón original de Higgs, y sometido también a la gravedad suficiente para compensar positiva y negativamente las dos energías, la energía inercial y la energía gravitatoria. Segunda parte, una fluctuación electromagnética desde ese bosón original en otro tiempo muy corto de Planck, para formar un par de partícula-antipartícula. Y la tercera fase, un decaimiento de estos fermiones altamente inestables y energéticos en tiempo muy corto para formar las actuales partículas fundamentales estables, fermiones electromagnéticos y gravitatorios, es decir, electrones, protones y neutrinos, dando lugar a la materia ordinaria, a la materia antimateria y a la materia oscura. Y esto ocurrió no en un solo punto, ni en todo el infinito espacio, posiciones extremistas y reales, sino en una superficie esférica original, o primera estructura cósmica de la historia natural o protouniverso. Hablamos de estas 3 etapas. Primera microetapa, fluctuación gravito-inercial, superposición de las 2 energías primordiales en cada punto vacío de una superficie esférica de puntos vacíos, que a la vez son puntos físicos o bosones de Higgs, con un lado inercial por masa inercial y un lado gravitatorio por masa gravitatoria, indistinguible y distinguible desde lo intangible a lo intangible. Vacío de la nada, energía cero, da lugar a energía inercial del bosón de Higgs virtual instantáneo puntual, más la energía gravitatoria de estos bosones de Higgs
debido a la superficie esférica original, con una superficie esférica de masa m universal. Es decir, energía cero da lugar a mc cuadrado menos g m de todo el protouniverso, mg de cada bosón de Higgs, dividido entre el radio original de esta superficie esférica. Como la masa y inercia gravitatoria son iguales por el principio de equivalencia, de tal manera que no toda la masa m o radio r son válidos para nacer desde la nada, sino está como una especie de cuantización o una condición límite de inicio, sino que cualquier bosón original de masa m, para cualquier bosón original de masa m, debe cumplirse la condición de inicio para nacer desde la nada. Es decir, radio original de un ejemplo de universo potencial igual a g masa del universo, protouniverso, dividido entre el cuadrado de la velocidad de la luz, con muchas posibilidades de universos alternativos, como se verá en el capítulo I sobre la génesis universal. Segunda microetapa: fluctuación electromagnética o materialización. El bosón de Higgs, creador original, fluctuación electromagnética, se materializa en partícula-antipartícula. El bosón de Higgs, gravito inercial, se transforma en partícula y antipartícula, tal que la energía inercial de tal bosón es igual a mc cuadrado, es decir, es igual a 2 veces la masa del fermión que origina, porque es fermión y antifermión, 2 veces la masa por el cuadrado de la luz. Masas que son relativistas, masa bosónica igual a 2 veces la masa fermiónica de la materia electromagnética ordinaria y la antimateria. Tercera etapa, microetapa: decaimiento de fermiones, que estos que se han originado por el bosón de Higgs, decaimiento de fermiones inestables, tanto el fermión como su antifermión, ambos lanzados opuestamente en el espacio y globalmente a modo de hemiuniverso ordinario expansivo, como hemiuniverso antimaterial implosivo, especular y simétricamente, pero todo en un mismo espacio-tiempo. La masa de la partícula inestable es igual a la masa de la partícula estable, nuestras partículas actuales, el protón, electrón, más neutrino y antineutrino que tenemos actualmente, siendo MP' nuestras actuales partículas infinitamente estables, y V asterisco los neutrinos primordiales, actual materia oscura. Se sumarían a la radiación de fotones o gravitones, ambos libres, que invaden todo el universo, y los demás bosones de interacción ya confinados nuclearmente, cada cual con su rol o función en la estructura y en la dinámica universales. Todo ello se verá en el capítulo I, en la génesis universal.